Entonces sería esas cuestiones que... Bien, seguimos entonces con la cuestión de... ¿Cómo se llama? La del formulario, la del... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, ya formulario lo decimos. Lo que te quiero decir es que vamos a seguir con Fox Pro y con las preguntas, ¿verdad? Vamos con las preguntas. Seguimos aquí entonces, aquí, ¿verdad? La siguiente pregunta es, en una base de datos, cuando pulsamos el icono de quitar tabla, nos presenta dos opciones. ¿Qué diferencia hay entre quitar y eliminar? Entonces, quitemos esto, pues. Quitamos y vamos a tomar una base de datos. Yo no sé cuánto tiempo me queda, por eso es que estoy apresurándome. Y vamos bueno, mejor vamos a abrir una que ya tenemos. ¿Cómo abrir una base de datos? Porque la semana pasada vimos cómo crear una base de datos. Pero ahora vamos a ver cómo abrir una base de datos. Para abrir es sencillo, aquí, ¿verdad? Entonces aquí en esta ventanita nos va a aparecer varias opciones. De aquí aparece aquí un informe como es digamos, ese era el archivo que empleamos anteriormente. Entonces nos cae directamente ahí. Pero podemos pulsar aquí en esa flechecita y aquí nos presenta que hay base de datos, archivos, formularios, índices, etiquetas, menú, programas, proyecto, consulta, informe, tabla, todo lo que tiene, todo lo que permite Fox Pro. Como queremos base de datos, pulsamos aquí, una base de datos. Tenemos que estar seguros que ya tenemos en la computadora base de datos, ¿verdad? Si no tuviéramos, pues tenemos que crearlas. Entonces tenemos aquí, yo creé una hace rato, antes de que se conectara, que le puse clase 8 de agosto. Y bueno, no era 8, yo estaba pensando en 8, hoy es 9. Bueno, entonces le doy a aceptar, ¿verdad? Aquí tengo ya mi tabla, ¿verdad? Y entonces, cuando yo tengo aquí mi tabla, y yo voy a suponer que tengo un montón de tablas aquí, ya no las quiero, y algunas que no las voy a usar, ni siquiera las voy a usar. O voy a intentar agregar otras para que veamos cómo agregar. Para agregar una tabla, simplemente pulsamos aquí. ¿Ya? Agregamos aquí. Como ya tenemos una base de datos, pues ahí tenemos. Ahora agregamos las tablas. Aquí a mí me presenta directamente las tablas. Las tablas son todas aquellas que tienen DBF. Todas las que dice DF son tablas, ¿verdad? Entonces voy a buscar esas de estudiantes de TS. Le voy a aceptar. Dice que no se puede. Debe ser porque, ¿qué es lo que me dice aquí? No se puede agregar esta tabla, pertenece a la base de datos. O sea, tiene otro que se llama primera.doc. Como esta se llama clase 8 de agosto, entonces esa es otra, digamos, una base de datos distinta a la donde está esta. Entonces, solo aquí yo puedo agregar aquellas que no están vinculadas, unidas a otra tabla, otra base de datos. Miremos otra. Ya vimos que esa no podemos. Veamos si esta se puede. Y cabal, ¿verdad? Esta no está vinculada a ninguna base de datos, entonces la puedo tomar. Voy a agregar otra. ¿Okay? Miremos pues cuál no está vinculada a otra tabla. Y le dice listado. Veamos si es cierto. Aceptar. También dice que está vinculada a otra base de datos. Entonces no la puedo usar. Tengo que buscar otra entonces. Entonces, veamos otra vez. Pues sigamos aquí. Aquí hay una de colegios. No sé si me va a permitir. Aquí hay que probar, ¿verdad? Porque como no estamos seguros cuáles son las que están, no, tampoco me permitió. Entonces aquí lo que estamos haciendo es probando porque no estamos seguros cuáles son las que hemos hecho,
no vinculadas a una base de datos. Las que están vinculadas no me va a permitir. Voy a poner esa tabla 2 a ver qué pasa. Y cabal, esa tabla 2 si no está vinculada a ninguna base de datos, ¿verdad? Las que yo ponga aquí, las tablas que yo ponga aquí, van a estar vinculadas, bueno, las que voy a crear aquí, esas van a estar vinculadas a esta base de datos y a esas no las voy a poder mover. Esas se quedan en esta base de datos. Esa es la cuestión, también una cuestión de la base de datos, que esta respeta todas las que tiene dentro. Claro, estas son libres, estas no están vinculadas a ninguna base de datos. Yo las puedo abrir tanto en esta base de datos como en otra base de datos, porque estas se le llaman tablas libres, son aquellas que no están unidas a una base de datos, ¿verdad? Las que ya están unidas a una base de datos, las que son creadas aquí, porque yo puedo crear mi tabla aquí. Aquí ve, donde dice nueva tabla, le doy nueva y yo empiezo a generar mi tabla, ¿verdad? Vamos a ver, tabla 8 agosto, ¿verdad? Voy a poner 9 y no sé por qué se me queda el 8 a mí, si es 9 hoy. Bueno, le puse 9 de agosto, ¿va? Esa le puse ahí. Le doy guardar. Y aquí ya me sale pues cómo voy a diseñar mis campos, ¿verdad? Pues, por ejemplo, puede ser que sea una tabla de los deudores, ¿verdad? Entonces pongo aquí, voy a poner cliente. Se supone que voy a poner el nombre del cliente aquí, pues voy a ponerle un 30 de espacio. Entonces aquí también es carácter, ¿verdad? Dirección. Y le voy a poner un 30 también, ¿verdad? Un 30 aquí porque pues es la dirección completa la que voy a escribir aquí. Si pongo un espacio menor no me va a caber, ¿verdad? E incluso 30 creo que algunas direcciones es menor todavía. Teléfono, pues teléfono, ¿verdad? También puede ser teléfono, dijimos la vez pasada que puede ser tipo carácter o numérico, eso no importa, ¿verdad? No, como no se va a calcular. ¿Qué más? Bueno, ahorita no completo toda, solo porque el tiempo se nos está yendo. Y entonces ahora sí podríamos aceptar, le damos a aceptar. Y ahora sí, que desea introducir registros ahora, si le digo que sí. Y empiezo y tampoco le puse cliente, le puse cliente, ¿va? Bueno, entonces, por ejemplo, le pongo aquí el nombre de la persona, ¿no? Sí, la dirección de la persona, eh, eh, primera, primera calle, zona 1, Guatemala. No me ocupo ni siquiera Guatemala, Guate le vamos a poner. Teléfono, pues ya el teléfono que nosotros quisiéramos. O, perdón, la del cliente, ¿verdad? No la que queramos, sino la del cliente. Seguimos agregando. Pues, ¿qué otro cliente, verdad? Pues aquí, Jorge Mario. No, aquí no le puedo volver a otro Mario. Voy a poner Hugo eh, Macario, vamos a poner. Macario. eh, López Rodas. A la dirección, pues ponemos en la dirección de la persona. No me cabe Guatemala completo, entonces le voy a poner solo Guate, que fue abreviado. Teléfono y ponemos otro teléfono ahí, ¿verdad? El pues, que sea del cliente. Bien, no nos va a dar tiempo de hacer todo eso, pues lo que quiero decir es que aquí ya tenemos una tabla creada dentro de una base de datos, esa tabla que creé con esta opción. Esta tabla sí, si yo la quiero emplear en otra base de datos, no la voy a poder usar. Solo voy a poder usar aquellas que yo traje de así que están libres, que no están creadas dentro de una base de datos.
¿Cómo creamos una base, cómo creamos una tabla que no esté dentro de una, dentro de una base de datos? Pues pulsando aquí y aquí y aquí. Y pues le damos el nombre, ¿verdad? Le voy a poner libre, ¿sí? Guardar aquí. Y le pongo, vamos a suponer que le vamos a poner nombre. Esa la voy a hacer súper rápido, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está yendo. 30 de carácter. Apellido. También, bueno, apellido ahora como... bueno, nombre le puse 30, bueno, está bien. Apellido también unos 20, ¿verdad? Dirección. Ya vimos que hasta ni siquiera 30 nos ocupó la dirección con total, entonces vamos a ponerle unos 40, ¿verdad? Espacio 40. Teléfono. Es los 10. Ahora voy a pulsar rápido porque el tiempo se está yendo, ¿verdad? Entonces, se nos acordamos que la tabla se llama libre. Le damos a aceptar y le damos que si queremos ingresar registros, sí. Y vamos a poner el nombre de la persona, ¿verdad? La de las personas, porque no podemos ingresar varias personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Walter. Vamos a ver. Apenas se me recuerda. Es que aparte tenemos los apellidos. Aquí le puse aparte los apellidos. Entonces vamos a poner aquí blanco. La dirección, pues, le voy a poner desconocida porque ahorita ya no me da tiempo de poner más cosas, ¿verdad? Y ya el tiempo se nos está yendo. Aquí la cosa es, pues, apresurar. Podemos poner un montón de nombres, ¿verdad? Vamos a poner dirección, otra, para llenar algo rápido esto, porque el tiempo se nos va a ustedes, si no, nos aceleramos esto, ¿verdad? Y así podemos continuar, ¿verdad? Una vez que aquí automáticamente lo que tiene Fox Pro es que guarda, esto ya lo que ha quedado guardado. Pero para asegurarnos de que quede guardado todavía más, pulsamos control W o W, no sé cómo le dicen a algunos, W, pues ahí está. Nos aseguramos que queda grabado perfectamente. Ahora vamos a abrir nuestra base de datos que habíamos creado. ¿Cómo le habíamos puesto? Creo que era base de datos y aquí, ¿verdad? Que de una vez quedó, eh, quedó marcada, que era clase 8 de agosto. Vamos a abrir. Y aquí está. Incluso de una vez nos quedó aquí. Y una vez, como estaba casi abierta la tabla, la damos a la base de datos esta, pues nos quedó ahí. Pero ahora, si queremos abrir otra, vamos a suponer que esa la cerramos. Ahora vamos a abrir otra. Nos queda aquí marcado que queremos una base de datos. O sea, aquí tenemos que fijarnos porque a veces nos pueden quedar marcado aquí que es una tabla, un proyecto. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Entonces en este caso, pues voy a poner aquí primera. Una base de datos que ya estaba guardada. Ahí está. No me aparece como la que acabo de insertar. Entonces lo que hago es agregar. Y como esa es tabla libre, entonces no es aquella que está agregada directamente de una base de datos, a no ser que nos haya quedado ligada a una base de datos. Sí nos quedó ligada es que no habíamos cerrado ¿cómo se llama? No habíamos cerrado la base de datos, por eso era que no nos permite, entonces esta no nos quedó libre.
Bueno, lamentablemente teníamos que haber cerrado esta base de datos que teníamos abierta antes para poder abrirla, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre esto? Eso sería entonces lo que sería la cuestión, de lo que ya explicamos, ¿verdad? Entonces seguimos aquí con la cuestión de pero aquí no me estaba mostrando el Fox Pro. Usted no me había dicho que no miraba Fox Pro. Bueno, no me había visto. Bueno, entonces no me había dicho que no miraba Fox Pro. Entonces ahí estábamos mal porque no se estaba mostrando Fox Pro. Y por último, estas últimas, estas últimas que no las respondimos, dice que en una base de datos, cuando pulsamos el icono de quitar tabla, nos presenta dos opciones. ¿Qué diferencia hay entre quitar y eliminar tabla? Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a compartir Fox Pro, porque es que eso es lo que no me dijo, que no estaba viendo Fox Pro. Entonces aquí tenemos una base de datos, ¿verdad? Abrimos una base de datos. Esa de agosto, ¿está bien? Abrir. Bueno, dice aquí, cuando yo quiero, le doy un clic encima de la tabla que voy a eliminar. Y aquí está, se activa. Si yo no tiene un clic en ninguna tabla, queda desactivado este icono. Pero si está activado, aparece este icono aquí activado. Entonces, yo para quitarla o eliminarla, le doy un clic aquí encima. Y me presenta estas dos opciones. Quitar. Si yo quito la tabla, eso significa que no la elimino del disco duro. Está todavía. Si yo quiero tomarla nuevamente, yo la puedo ingresar nuevamente. Pero si yo la elimino, eso va a desaparecer de mi disco duro. Sería la opción 2. Si la elimino, me la quita totalmente del disco duro. Y ya no la puedo recuperar. Entonces, lo que puedo hacer es, por ejemplo, en este caso, voy a quitar esta tabla 9 de agosto, que es la que vamos a quitar. Entonces, le pulso aquí, quitar. Dice, pues no se puede usar el largo de tablas. Le digo, quitar la tabla, desea quitar. Sí, bueno, la quitamos, ahí estamos. Si yo la quisiera agregar nuevamente, pues vengo y la pulso aquí. Y entonces busco mi tabla aquí, que era la de, ¿cómo se llamaba? A tabla 9 de agosto. Aquí está, tabla 9 de agosto. Y nuevamente la tengo aquí, ¿verdad? La agregada. O sea, en ese caso, al darle aquí, un clic aquí y pulsar aquí, y al responder este cuadrito, eliminar sería quitarla totalmente del disco duro. Quitar, solamente quitarla de aquí de la base de datos, nada más, para que no acumule tantas tablas aquí, entonces las quito de aquí. Esa sería la diferencia entre esto. Esa es una de las preguntas que tienen aquí. Otra pregunta dice, en el menú contextual de Fox Pro, ¿para qué se usa la opción examinar? Bien, veamos aquí. Veamos aquí en Fox Pro. Como yo, por ejemplo, pulso aquí con el botón derecho, a eso se le llama menú contextual o menú flotante o ventana flotante. En la ventana flotante dice, ¿para qué sirve la opción examinar? Pulsemos, miremos para qué sirve. Pulsamos aquí y vemos que el menú o digamos la parte de esa opción de examinar me presenta en pantalla la tabla. La tabla que yo te señalé, seleccioné. Bien, entonces ahora, la otra pregunta que tiene ahí dice veamos la última que tengo aquí. Dice, no, la última, sí, examinar, y esta sería la que ¿cómo se llama? Acabamos de pulsar. La siguiente pregunta dice, en el menú contextual de Fox Pro, ¿para qué se usa la opción modificar?
Veamos aquí entonces. Pulsamos nuevamente Fox Pro para compartir, porque si no, no nos muestra. Y aquí, pulsamos encima de la tabla y nos pulsemos donde dice modificar. ¿Para qué sirve? Entonces, para lo que sirve es para que muestre el diseñador de tablas, ¿verdad? Para poder cambiar, modificar, pues ¿cómo se llama? Campo que uno desee, ya sea que quiera eliminar, puedo eliminar, puedo insertar, o sea, agregar otro campo que yo quisiera, ¿verdad? Por ejemplo, aquí puedo decir, bueno, voy a poner el campo colegio, ¿verdad? Ahí. Pero también lo puede, aquí está, pero también lo puedo eliminar. Entonces aquí en este caso pulso y lo eliminé. Entonces puedo tener eso a partir de que yo pueda pulsar aquí encima, ¿verdad? Y me da un recuadro flotante, un menú contextual, y donde está examinar, está eliminar, puedo eliminar también la tabla, contraer y modificar. Esa sería esa es la otra pregunta que tienen aquí, la última que era la que tenía que responderse, ¿verdad? Aquí. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos dicho? Y si no, pues creo que ahí va a ser el final de nuestra clase. Lamentablemente no grabé todo, sino solo una parte de la clase. Entonces, los que no logren visualizar lo demás, pues ahí sí que vamos a hacer. Solo una parte pude grabar. O hacemos un repaso algo rapidito. No sé si todavía tiene tiempecito ahí. Sí, profe. Sí, tiene. Voy a hacer para Sí. que les quede a los demás, porque si no, bueno, aquí algo rapidito, así vamos a contestar. Ya no vamos a usar mucho Fox Pro, sino ya contestar simplemente. ¿Qué aplicaciones pueden contener un proyecto? Voy a compartirle el Fox Pro. Entonces dijimos que... No se mira ahí está. Ya. Ahí estamos, sí. Bueno. Ya. ¿Qué aplicaciones dice posee un proyecto? Posee una base de datos, una tabla, una consulta, una conexión, una vista remota, formulario, informe, una etiqueta, programa, clase, archivo de texto, un menú. Todo eso es lo que puede contener ¿un qué? Un proyecto, ¿verdad? Bien, la segunda pregunta, ahora vamos otra vez a compartir. La segunda pregunta dice, ¿qué es una base de datos? Es una base de datos, dijimos que vamos a abrir una base de datos. Es un área donde tenemos a disposición una o varias tablas para poder trabajar con ellas, ¿sí? Esta es nuestra base de datos. Entonces podemos agregar, podemos quitar, modificar, eliminar, etcétera. Entonces la base de datos es donde es el área donde están contenidas las tablas o la tabla y que puedo hacer todas las modificaciones posibles. Entonces creo que eso pues queda ya un poco más, digamos así, digamos entendido, ¿verdad? Vamos ahora con esta otra. Luego vamos a que dice, ¿qué es un formulario? Pues, bueno, vamos a compartir el Fox Pro. Entonces, hicimos lo del formulario también, pero vamos a tratar de hacerlo nuevamente un poco más rápido. Aquí solamente pulsamos donde dice formulario, le damos nuevo, y es el área donde yo tengo disponible unos controles y digamos, una ventana de propiedades para poder realizar un programa. Esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Esta sería, aquí tengo yo estas herramientas o controles, y aquí tengo lo que serían mis propiedades, ¿verdad? Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta, y vamos aquí en esta formulario. ¿Qué es una tabla? Eso no necesitamos ni siquiera ir a Fox Pro, ¿verdad? Pero vamos a ver, pues. Entonces vamos a ver a Fox Pro. ¿Qué es? Que pues así como muy rápidamente, que sería una tabla. Una tabla pues va a ser el área donde está almacenada la información ordenada en campos y registros. Esa sería una tabla, ¿verdad? Entonces, para que tengamos claro, ¿verdad? Que una tabla no va a ser más que pues el área o sí, el área donde se almacena la información, pero que está digamos, una almacenada ordenadamente en campos y registros, ¿verdad? Eso sería una tabla. Aquí está, ¿verdad? Esta sería la tabla. Está constituido por un campo, 2 campos, 3 campos, 4 campos, 5 campos, etcétera, los campos que sean necesarios. Y cada uno de estos completar todos los campos que tiene un registro, que en este caso son 5 campos los que tiene el registro. Entonces tenemos los 5 campos constituyen un registro, ¿verdad? Sería la de la tabla, entonces. Área donde se almacena la información ordenadamente por campos y registros. Así sería nuestra respuesta acerca de lo que sería una tabla, ¿verdad? Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué es una consulta? La consulta ya no la vuelvo a hacer, sino que recordé, por lo menos les mostré ahí cómo era la consulta. La consulta era, una serie de campos seleccionados por el usuario que se muestran en pantalla. Así sería la respuesta también, ¿verdad? Eso ya solo usted se benefició de ver el resultado de cómo hacer una consulta. No la voy a mostrar aquí porque ya el tiempo se nos va. Y luego bueno, formulario, ya dijimos que esa pregunta está repetida. ¿Qué son informes? También el informe ya no lo voy a volver a hacer porque ya se lo mostré y lo hice y solo usted creo que se va a beneficiar sobre eso. El informe no es más que el usuario selecciona ciertos campos para que para que se puedan ser impresos, ¿verdad? Para que se puedan imprimir. De una tabla, el usuario selecciona ciertos campos o todos los campos para que puedan ser impresos. Eso es lo que me permite un informe. Y lo último que ya fue explicado, que es la diferencia entre quitar y eliminar, qué es el menú contextual examinar y qué es el menú modificar. Solo una pregunta de la que está ahí, pues repetida. Y esa pues, si quieren la vuelven a copiar otra vez o no sé, pero ahí está, ¿verdad? Entonces a usted le agradezco por haber estado aquí conmigo atendiendo la clase. Y le deseo un buen domingo y nos vemos porque aquí al tiempo se nos fue y finalizamos la clase. Gracias, profe.